Estoy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, vamos a ir a la palabra directamente. Acompáñame el libro de Mateo, por favor. Al Evangelio según Mateo, capítulo 13, verso 23. Si usted está ahí en la lectura, se pone de pie un momento, por favor. Amén. Lo vamos a leer todos juntos. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Una vez más, ustedes fuertes, como dice: mas el que fue. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque estamos aquí reunidos con el fin, con el propósito de que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra, que hables a nuestro corazón. Tu palabra dice que tú disciernes los pensamientos y las intenciones que hay en nuestra vida. Y queremos, Señor, que tu palabra nos redarguya, tu palabra nos instruya. Y es necesario, Señor, escuchar el consejo de ella para poder tener éxito en la vida, Señor, porque tu palabra nos enseña que nosotros somos tus hijos, y como hijos tuyos, Señor, quieres lo mejor para nosotros. Tus planes son mejores que los nuestros, tus pensamientos mucho mejores que los nuestros, y tus caminos son mejores que los nuestros. Por eso te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe en este tiempo en tu palabra, para que no solamente yo sea un oidor, sino un hacedor de esta misma, para que saliendo de este lugar, saliendo, Señor, de haber escuchado el consejo y haber escuchado la dirección de tu palabra, pueda yo ponerla por obra en tiempo y fuera de tiempo. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Tome su lugar, por favor, un momento. Qué calor, ¿verdad? Imagínense lo que se va en el infierno. Aleluya. No, gracias, hermano. Está muy fuerte el calor, pero le damos gracias a Dios porque el sol es bueno para las plantas, porque todo lo que Dios ha creado ha sido bueno, dice su palabra, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo siempre terminaba con una frase que decía: Dios vio que era bueno. Así que démosle gracias a Dios por el sol también, aunque no aguantemos. Yo soy de Veracruz, y la verdad que el calor de Veracruz es muy húmedo. Sudas nada más de despertar, y cuando uno se baña, saliendo de bañarse, sale uno todo sudado. Entonces que yo doy gracias a Dios por este calor, porque me gusta mucho el clima de Tijuana. Amén. Pero bueno, vamos a pasar a la palabra. El tema de esta mañana es una pregunta: ¿cómo tener éxito en la vida cristiana? Ese es el tema de esta mañana: ¿cómo tener éxito en la vida cristiana? Porque la mayoría de las veces nosotros estamos bien preocupados por el éxito. Estamos preocupados por lo que vamos a hacer. Dígame usted si no, usted está preocupado por su vejez. Algunos de los que ya estamos de 40 años para arriba, ya estamos preocupados en qué va a pasar cuando tengamos 60. Yo, cuando era un joven, yo decía que a los 50, 60 ya tenía que estar una mecedora. Pero no he comprado ni la mecedora todavía, ya tengo 41. Entonces veo un poco largo ese proceso de estar en la mecedora. La vida ha sido muy difícil. La vida es difícil, nos ha tocado muchos golpes totalmente difíciles, pero creemos que nuestro éxito no determina lo que yo tengo en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? El éxito que Dios ve en mí no está determinado por lo que tengo, está determinado por lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces, antes de responder la pregunta, vamos a comenzar respondiendo primeramente una pregunta muy importante: a lo que llevamos, ¿cómo tener éxito en esta vida cristiana?
lo más importante, ¿qué es tener éxito? No es el cómo primero, sino primero es el qué es el éxito de la vida o en la vida cristiana. Equivocadamente, muchas personas creen o les han hecho creer que el éxito de un cristiano se mide en riquezas, en bienes materiales, y tenemos que comprender que aunque la prosperidad también puede formar parte de las bendiciones de Dios para nosotros sus hijos, no debemos creer que el éxito de la vida cristiana se mide por las riquezas. La Biblia dice en Lucas 12:15, y Jesús le dijo: mira y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste el éxito cristiano? Déjame darte unos puntos de lo que el éxito cristiano es. El éxito cristiano, o el éxito de un cristiano, es poder reflejar a Cristo con su vida por medio de su carácter. ¿Dicen amén? El éxito de un cristiano es poder reflejar a Cristo a través de tu carácter. La Biblia dice en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el éxito de un cristiano está reflejado en que el cristiano debe de poseer el carácter de Cristo. Cuando a ti te pasan por encima, o cuando uno se atraviesa en tu carro y vas y se te atraviesa uno, ahí sale el carácter de Cristo, ¿verdad? Lo bendecimos. Cuando el esposo, cuando la esposa, hay una aflicción en el matrimonio, ahí se refleja el carácter de Cristo, ¿verdad? Porque ahí se refleja la humildad, ahí se refleja la mansedumbre que un cristiano debe de tener. ¿Qué pasa cuando el hombre o la mujer suele querer tener la razón y los dos quieren tener la razón? Ahí hay algo que se envanece y se vuelve un corazón orgulloso. Pero es que yo no le hice nada. Si no me pide perdón, no lo perdono. Y empezamos a tener circunstancias difíciles. Otra de las cosas, cuando el pastor no te marca, cuando estás enfermo, te sientes dolido y dejas de venir los próximos 3 domingos para que el pastor se le quite, porque no me marcó cuando estaba enfermo. Y entonces empezamos a reflejar el carácter que realmente poseemos. Y es que en nuestra vida como cristianos debemos entender que el Señor no nos llamó a estar en una cesta de laureles, sino a padecer por su nombre, a padecer por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no venimos a este mundo a representar comodidades, venimos a este mundo a padecer aflicciones a causa de Él. Y es por eso que tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Imagínense, o sea, Cristo, cuando dice la Escritura que enmudeció y no abrió su boca, imagínense en ese momento con el carácter de usted antes de ser cristiano, ¿eh? Imagínense cómo éramos antes de venir a Cristo. Yo sé que como cristianos seguimos teniendo áreas de oportunidad, pero estoy seguro que el Espíritu Santo y la obra del Señor en nuestra vida se ha ido manifestando. ¿Por qué? Porque eso trata esto. El mover cristiano o el mover en Cristo trata de mejorar nuestra vida al paso que damos. Por eso es la importancia de creer que el Señor está de nuestro lado, amén. Por eso de creer que Dios está a favor nuestro, no en contra nuestra. Dios no está así como que a ver a qué hora te equivocas, sino al contrario, el Señor está siempre atento. ¿Qué dice? Hey, cuidado, no te vayas a lastimar. Hey, mueve, y siempre está con esa atención como padre. Si nosotros siendo padres somos pésimos y hacemos las cosas bien para nuestros hijos, imagínense el perfecto de lo alto que siempre está atento de sus hijos. La importancia de saber que nuestra vida está determinada 100% en confiar en Dios. Y por eso tenemos que reflejar ese carácter. El carácter de Dios, el carácter de Cristo, según la palabra, es que Él era un hombre manso y humilde de corazón.
El éxito del cristiano está en esa postura. Número 2, el éxito de un cristiano es que su vida produzca frutos agradables para nuestro Dios. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? El éxito de un cristiano no está en que si tienes la mejor guitarra, está en que lo que haces para Dios le da y tiene fruto agradable delante de Dios. ¿Está conmigo? Que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser agradable delante de Dios. No importa con qué lo haces, lo que importa es cómo lo haces. Dice la Escritura que si nosotros le diéramos un vaso de agua a alguien fría, ¿verdad? No al tiempo, fría. Y si es coca, mejor. Si le das un vaso de agua, dice, a alguien, no va a quedar impune ese acto. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios siempre está en nuestra vida. Una de las cosas que dice la palabra es que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios hoy? Hoy nos levantamos y decimos: Señor, lo que tengas preparado para mí, yo lo recibo. Pero muchas veces ni siquiera recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Y la palabra quiere que usted y yo entendamos algo. Nuestro éxito como cristianos es llevar fruto agradable delante de nuestro Dios. Siguiente dice: el éxito de un cristiano, escuche esto, es ser luz para que otros que se encuentran en tinieblas puedan encontrar también el camino de salvación, que es Jesucristo. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sabe qué significa esto? Significa que usted tiene que predicar el evangelio a toda criatura. Significa que si usted es un cristiano, no debe ser cristiano de la secreta, sino de la pública. ¿Sabe por qué cuando nos volvemos cristianos de la secreta nos avergüenza? Porque nuestro testimonio puede ser muy vergonzoso. Un pastor un día predicaba y decía: la única manera porque un cristiano no predica a Cristo es porque Cristo no está en su vida. Porque cuando Cristo está en tu vida, tú vas a explotar de la alegría, vas a explotar del entusiasmo, vas a explotar de eso que Dios hizo en tu vida. ¿Cuántos son perdonados aquí? Dice la palabra que al que mucho se le perdona, ¿cuánto amas? Que tu compañero de trabajo ni conoce que eres cristiano. ¿Qué tanto amas si ni siquiera a tus hermanos los puedes confrontar porque tienes miedo a la represalia y al rechazo? El carácter de un cristiano, el carácter, la postura, el fruto y el éxito del cristiano está determinado en creer que Cristo Jesús es lo único y suficiente. Y por eso nos levantamos todos los días. No, mire esto, no deberíamos estar en una iglesia, deberíamos estar en el mundo predicando el evangelio. Pero nos hace más fácil venir a una iglesia, porque a veces pensamos que excluirnos es lo mejor. Y lo que hizo Jesús con los discípulos no es congregarlos en un lugar, sino mandarlos. Porque el proceso del cristiano es repartir lo que el Señor le ha entregado. Lo que hacemos nosotros aquí es llenarnos de su presencia. No, lo que hacemos aquí es convivir, saber que hay una necesidad y yo como tu hermano voy a ayudarte a proveerla. Pero el mandato del Señor no es únicamente congregarnos, sino ser ejemplo en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Ese es el punto de esto. Si vienes aquí a una silla, ¿sabe lo que dice la palabra? Que el ministerio, todo cristiano
que no está sirviendo en su iglesia, no está obedeciendo a Dios. Porque todos tenemos que servir. Si todos sirviéramos en la iglesia, ¿tienes idea de lo que la presa ya estuviera haciendo? Pero la necesidad de nosotros es que a veces no logramos comprender que Dios no me mandó a trabajar tiempo extra. Dios me mandó a confiar en Él. El único día que tienes para el Señor, hay algunos que ya tienen apartado después de las 3. Ya hicieron un itinerario del domingo. ¿Usted sabe que dice la Biblia que el domingo es del Señor? Bueno, no el día del Señor. Pues ya no hay un día del Señor, ¿verdad? Porque el Señor ya vive en nuestra vida todos los días. Pero hoy apartamos este día para congregarnos y reunirnos. A veces hacen comida en la iglesia y todos se van. Nadie se quiere quedar a convivir. ¿Y dónde está la palabra de Hechos capítulo 2 verso 42? Que se reunían y compartían juntos el pan y con la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde quedó esa iglesia en el siglo pasado, en el primer siglo? No, la iglesia sigue siendo hoy. La palabra de Dios enseña que el éxito del cristiano determina nuestra luz. Escuche esto. Y vea a la persona que tenga a un lado. Vean a la persona que tiene a un lado. Los que no tienen, pues no vean a la de frente o la de atrás, ¿no? Pero quiero que le diga, quiero que usted sepa algo. La persona que está atrás, enfrente, a su derecha o a su izquierda, necesita de usted. Necesita de usted. Y usted necesita de esa persona. Porque la palabra manda muchas veces, el apóstol Pablo, amarnos los unos a los otros, soportarnos. Esa palabra no nos gusta bastante, pero sí dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Orar. Mi oración nada más es mi padre, mi madre, mi abuela, mi tía y mi prima. Se acabó el asunto. Estoy seguro de algo, y eso lo pongo en la iglesia siempre, a cada momento. Me gusta confrontar a la iglesia. Si yo me tomara el atrevimiento hoy en esta mañana, que el pastor me diera chance, y preguntar al azar el nombre de alguien que está del otro lado, ¿con qué resultados me voy a topar? A veces solamente sabemos que la hermana se llama tal, que el hermano se llama tal, ni sabe cómo se apellida. Oye, usted, y que tengan otro nombre, ¿no? No, Víctor Daniel Guzmán Pérez. Oye, ¿usted conoce a Daniel Pérez? No. Sí, es que mi hijo viene a esta iglesia, me invitó a esta iglesia. Aquí no viene ese brother. Víctor sí viene, pero Daniel no. ¿Y sabe por qué? Porque a veces solamente solemos tener un círculo muy pequeño. Alábale que Él vive, hermanos. El éxito del cristiano significa no vivir afanado ni angustiado por el mañana, sino poder experimentar siempre en nuestra vida el cuidado, la protección y la provisión sobrenatural del Señor. ¿Dices amén? Mateo 6, 31 al 33 dice: no os afanéis pues, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes las buscan? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de tales cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Dale la fuente de alabanza al Señor. El Señor va a añadir. El éxito del cristiano significa no vivir afanado y preocupado. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Que a veces, como todo buen mexicano, todo deja lo último. Hoy muchos no vinieron, ¿sabe por qué?
Porque están comprando los útiles para mañana. Pastor, no voy a ir porque tengo que comprar los útiles. Pero, oye, pero puedo ir después del culto. No, pastor, es que y ya, es fácil. Es fácil tomar una decisión como esa. El éxito del cristiano significa no vivir angustiado por el mañana, sino poder experimentar el cuidado del Señor en nuestras vidas. ¿Alguien de aquí se siente amado? Dos. ¿Alguien de aquí se siente amado? Ya van como que ya están como entendiendo. Sí. ¿Alguien se siente amado? Pues sí, ¿por quién? ¿Por mi marido? No. Hoy te podría hacerle unas carcajadas, Señor. Alivia su corazón. Tenemos que sentirnos amados por nuestro Dios, amén. Porque Él es el único que ha podido hacer lo que nadie ha hecho en nuestra vida, que es darnos la paz. Otro punto, el éxito de un cristiano es ya no vivir como vive el mundo, sino vivir su manera a la manera de Dios, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero, dice el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese, esto digo y requiero, dice el Señor, o en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Porque Pablo escribió en Romanos 12:2 que dijo: transformaos y renovaos de vuestro entendimiento. Antes de venir a Cristo, el que me la hacía, me la pagaba. Y después de venir a Cristo, el que me la hace, el que me la hace, tengo que perdonar ¿cuántas veces? Y si me pega una mejilla, ¿qué tengo que hacer? Eso sí lo sabemos. ¿Por qué no lo hacemos? Si realmente ponemos la otra mejilla cuando alguien nos dice algo, ¿realmente perdonamos? Yo conozco y he tratado temas familiares donde mujeres cristianas de años odian a sus padres. Y hay una justificación según la razón. Porque los abandonaron de chicos, porque los pegaban, porque no los querían, porque los regañaban y porque los amonestaban cuando hacían las cosas malas. Su corazón se endureció, que no vieron que todo lo que los padres hacen por los hijos siempre es querer hacer lo mejor por ellos. Los que venimos de la calle, los que crecimos en las cuestiones paganas y turbias maldades del mundo, queremos que nuestros hijos no pasen por ese camino, pero nuestros hijos dicen: no, yo quiero pasar, quiero torcerme la pata como tú. Lo primero que tus hijos te dicen: tú lo hiciste, yo también quiero hacerlo, por lo mismo te digo que no lo hagas. Pero a veces el cristiano y más la juventud quiere vivir en santidad con pecado y no se puede. No puedes vivir en santidad con pecado, porque sin santidad, y si no ves al Señor, entonces ¿quién te perdona los pecados? Y si no hay pecados en nuestra vida limpios o arrepentidos en nuestro corazón, dice la palabra en Juan 3 que Jesús dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos, o no entrará. Entonces, hay una frase para estas personas que les gusta vivir en el mundo y vivir en la cristiandad. Se llaman tibios. ¿Y qué dice la palabra en Apocalipsis? El Señor los vomitará. Hace unos días tuve una consejería con una joven
muy, pero muy mal, emocionalmente. Esta joven quiere estar con Dios, pero si quiere seguir en su vida pecaminosa. Y ella dice que habla con Dios y ora con Dios, pero sigue estando en un pecado de libertinaje. Y todo el mundo le dice, no te preocupes, poco a poco puedes ir cambiando. Y la Biblia dice que el que viene a Cristo jamás regresa atrás. ¿Sí o no? Si tú vienes a Cristo, no regresas igual, no, nunca regresas para atrás. Porque hay una parte en la Escritura que dice que el que tomando el arado voltea para atrás no es digno de él, dice el Señor. Esa es su palabra. Entonces, ¿en dónde dice la Biblia que tú puedes ir cambiando poco a poco? Y la juventud está llena de ese pensamiento. Los padres le dicen a los jóvenes, no te preocupes, Dios va a hacer la obra en ti. Hay una palabra que tenemos que tener mucha atención en esto. La Biblia dice que hay hijos de perdición y hijos de Dios. Fíjate que tus hijos no sean hijos de perdición. No vaya haciendo que le estés dando un evangelio que no es el correcto. Porque la palabra dice que hay que hablar a nuestros hijos que vendrá Cristo Jesús por una iglesia limpia y sin arruga y sin mancha. ¿Está conmigo o no? El éxito del cristiano no está en lo que usted piensa, está en lo que la Biblia dice. ¿Cómo tener éxito en la vida? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador para los que le buscan. Escuche esto, para tener éxito en la vida cristiana tenemos que tener fe. ¿Qué tiene que tener? Tengo este oído sordo. Tenemos que tener fe. Pero pastor, yo tengo fe. No, a ver, aclaremos lo que es fe. Aclaremos lo que es fe. A ver, dígame qué es fe. Pues yo creo que Dios me va a dar lo que quiero. Ay, yo creo que Dios va a hacer que todo cambie. Eso es como que se me escucha medio positivismo, ¿no? Lo veo más como que del punto positivista, la filosofía del positivismo, que lo que dice la Biblia que es fe. ¿Pero qué es fe entonces? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe qué significa esto? Es que cuando uno tiene la certeza, escuche esto, certeza es saber que la persona que dijo o lo que te haya dicho lo va a cumplir sí o sí. Y seguridad es que nosotros tenemos que estar en paz y tranquilos porque el que me lo dijo lo cumplirá. Y si Jesús dijo en su palabra que si venimos a Él cargados y cansados, Él nos hará descansar. Que su palabra dice que Jesús dijo que el que ponga su carga sobre Él será liviana su carga. La palabra dice que Jesús dijo que si te arrepientes y confiesas todos tus pecados, Él es justo y fiel para perdonarte. Eso se llama fe. Pero entonces, pastor, no me va a dar la televisión. Mucha gente le ora a Dios por algo personal y no está mal. Pero cuando su alma está perdida, tener fe tiene que clarificar nuestras prioridades. Una vez alguien me dijo, pastor, quiero que me ore para que sane. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué quieres sanar? No, pues que estando sano me voy a ir y puedo hacer, es que tengo muchos sueños, quiero viajar por el mundo, ¿ah? Quiero hacer muchas cosas. Un día le pregunté a una persona, le dije, y le hago la pregunta a todos ustedes, si hoy tuvieras la oportunidad de decidir si vives o mueres, ¿qué decisión tomarías? No en el punto religioso,
ni espiritual. Hablo en el punto físico, personal, humano. ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere vivir? Todos, ¿va? Y la pregunta que sigue, ¿para qué quieres vivir? Y así nos podemos quedar. Quiero vivir, pero no sé para qué quiero vivir. Algunos me dicen, pues quiero vivir para ver a mis hijos crecer, quiero vivir para ver a mis plantas, ¿no? Para ver el ganado. El hecho es que ni siquiera tenemos idea para qué queremos vivir. ¿Sabe por qué? Porque a veces no atendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Las vacas existen, nosotros no existimos, nosotros vivimos para un propósito y ese propósito es agradar a Dios. Yo voy a vivir para agradar a Dios, cueste lo que cueste. En el camino voy a hacer cosas, en el camino me voy a casar, voy a tener hijos, en el camino voy a tener negocios, voy a tener un ministerio, voy a tener riquezas, pero jamás y nunca debo de apartar mi corazón a agradar a Dios. Porque pierdo mi destino, pierdo mi propósito. Quien pierde su propósito pierde su brújula. Quien pierde la brújula pierde el rumbo de su destino. ¿Y nuestro destino dónde es? La vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, para tener éxito en la vida cristiana tenemos que permanecer. Juan 15, 4 al 7 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecemos en Cristo. Dice el 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como pámpano, echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queráis y será. ¿Qué va a ser hecho? Todo lo que pidamos. Pero antes de eso viene una premisa: permanecer en quién y en su. Padre, te ruego que me ayudes, pero no va a la iglesia. Padre, te ruego que me, pero no está orando. Padre, pero no lee la Biblia, no te va a escuchar Dios. ¿Sabe qué contradictoria es esta situación? Que los cristianos quieren vivir una vida exitosa separados de Dios. Es contradictorio. Señor, úsame para las naciones. Ni un minuto puede orar. Úsame en alabanza. Ni un solo día toma la Biblia para leerla. Señor, úsame para. La Biblia dice que el éxito del cristiano está determinado 100% en Cristo Jesús. Nosotros no vivimos para nuestra gloria, vivimos para la gloria de Dios. Y hacemos la cosa para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado al Padre, amén. Entonces nosotros lo que hacemos, no lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque queremos agradarle a Él, queremos bendecirle a Él a través de nuestras vidas. Y es por eso que me preocupo todos los días en estar en comunión con Él. ¿Sabe lo que dice Mateo 24? Muchos lo han leído, ¿verdad? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos un solo de guitarra. Ya lo agarré, que no está el mic. En tu nombre, Señor, oraba por las ofrendas. En tu nombre estaba en la puerta atendiendo a los hermanos. Y el Señor va a decir: ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? No te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el éxito del cristiano no está en servir en la iglesia, está en comunicarse con Dios Todopoderoso.
si tú no te comunicas o no tienes comunión con Cristo a través del Espíritu Santo, solamente eres un utensilio como la burra de Balaam. Dios te va a usar, pero jamás llegarás al cielo. ¿Está conmigo? Ya estoy como que mío. Cuando creemos, cuando confiamos en Dios y en su palabra y en sus promesas, eso nos llevará a permanecer, a no apartarnos del Señor, a no volver atrás. El éxito de la vida cristiana depende de comprender que no podemos llevar fruto por nosotros mismos. Tenemos que estar conectados con Cristo. No existe cristianismo victorioso lejos del Señor. 3. Para tener éxito en la vida cristiana tenemos que tener comunión con Dios. Efesios 3, 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El éxito en el cristiano está en la comunión con Dios. Si usted quiere ser exitoso, tiene que tener comunión con Dios. La única forma de tener seguridad que Cristo habita en nuestros corazones, de estar arraigados y cimentados en amor, de comprender la grandeza de nuestro Dios y de ser llenos de la plenitud de Dios, es por medio de la comunión diaria con Dios. Eso no es algo nuevo que usted no sepa, pero es algo que a muchos se nos olvida. Yo fui cristiano de muy pequeño. Yo tenía 7 años cuando mi abuelo se convirtió en cristiano. Mi abuelo era un adorador de la Virgen de Guadalupe, caballero de la Virgen de Guadalupe por 22 años. Lo que yo aprendí de ellos es a persignarme delante de una estatua. Y cuando yo pasaba por la iglesia católica, me decía mi mamá: quítate la gorra porque es una deshonra para Dios. Me quitaban la gorra, y si no me la quitaban en el momento, casi pasaban: que te quite la gorra, me decían. Pasabas en el camión o pasaras caminando por la puerta de la catedral, tenías que quitarte la gorra. Como si eso fuera una gran diferencia. Pero lo hacíamos. Y hoy los padres traen los hijos a la iglesia y ni siquiera pueden cantar ni aplaudir. Ay, no, es que mi hijo tiene la decisión de hacer lo que él quiera. Ay, es que mi hijo, él decide. No, lo hace porque usted no lo hace. Es que mi hijo no le quiere leer. No lee porque usted no lee. No ora porque usted no ora. No ayuna porque usted no ayuna. La comunión empieza en casa, no en la iglesia. Dios no nos llamó a tener comunión en la iglesia nada más, sino la comunión en la casa, en la parte sacerdotal. El hombre tiene que vestirse sacerdote, abrir la Biblia. Te sientas porque te sientas. ¿Por qué crees que María y Marta tuvieron un conflicto de emociones? Porque mientras Marta se afanaba, María se postraba. Los trastes sucios van a estar todo el día, pero tu comunión con Dios es indispensable. Oh, pastores, que me cuesta trabajo pararme en la mañana. Pues no te desveles viendo las series de Netflix. Pastores, que me cuesta trabajo. Pues no hagas cosas que no van a traer beneficio a tu alma. ¿Cómo qué, pastor? Como estar chateando con el novio, como estar en el internet de Okis, horas y horas ahí. Empieza a priorizar tu vida espiritual, porque es muy importante tener comunión con Dios, porque si no la tienes vas a fracasar en todo lo que hagas.
El éxito de la vida cristiana no depende solamente de cuánto tiempo tenemos de haber recibido a Cristo o de cuánto tiempo tenemos de ser miembros de una iglesia, sino de cuánto tiempo de nuestra vida dedicamos a desarrollar una comunión con Dios y un crecimiento espiritual. Si no creces espiritualmente, vas a ser un enanito. Y en todos los casos dice la Biblia que cuando dejas de tener comunión con Dios viene la enfrialdad espiritual. ¿Y sabe qué hace eso? Mata. Porque que Romanos 3:23, ¿cómo dice? Porque la paga del pecado. Yo le digo una cosa, contésteme, ¿ustedes saben que si no oran es pecado? ¿Sí saben o no? El que no ora está en pecado. Si hoy viene Cristo, ¿cuántos nos vamos con Él? ¿Hace cuánto no estás orando? La oración no es optativa. La oración es determinada para el cristiano, para el creyente, para el hijo de Dios. Leer la Biblia no es opcional. No sé quién te dijo que no leer la Biblia está bien. Ay, pastor, es que yo veo todos los mensajes que manda el hermano en Facebook y los textitos que mandan ahí, ¿no? Yo ya leí la Biblia hoy, leí un texto. ¿Sabe? Yo he aprendido en esta vida, en este ministerio, que yo tengo que aprender a agarrar la Biblia. ¿Y sabe cómo es eso? Primero tengo que oír. Diga conmigo, oír, leer, estudiar, meditar, memorizar, para que yo pueda aplicar. Dígame cuál es el último texto que se aprendió y en qué año. Porque lo primero que decimos es que no, ¿cómo me cuesta? Ay. No, si supiera, tengo una cabeza de teflón. Porque no se le olvida el NIP del banco de su esposo. ¿Por qué no se le olvida sus contraseñas de Facebook? A veces pone una contraseña como de 40 caracteres. Tienes que oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, memorizar y aplicar la palabra de Dios. No es suficiente con leer, no es suficiente con oír, no es suficiente con estudiar. Porque la palabra, cuando está impregnada en nosotros, cuando meditamos en ella, cuando la memorizamos y el enemigo quiere atacarnos, el Espíritu Santo trae la palabra a nuestra vida. ¿Con qué venció Jesús la tentación, hermano? Con el Facebook y con el Instagram. Con la palabra y la oración. ¿Sí o no? Si siendo el Hijo de Dios oraba y leía, ¿quiénes somos nosotros? Para tener éxito en la vida cristiana, número 4, tenemos que morir. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos pueden decir esto? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que Él quiera yo lo hago. Tenemos que comprender que solamente muriendo a nuestra propia voluntad, a nuestro propio yo. ¿Alguien se sabe la canción que dice: te preparamos un lugar para que vengas hoy a reinar? Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Yo veo una frase que dice: se apagan las luces sobre el hombre, solo tú mereces reinar. No hay otro Dios más grande. Eso mismo que dice la Biblia. A veces cantamos y cantamos y cantamos, pero jamás y nunca comprendemos lo que cantamos. Y sabe lo que dice el Salmo, que hay que cantar con entendimiento. Y eso es creer
que si Dios es lo más grande, que aunque yo muera y aún así viva, el Señor tiene todo el derecho y la voluntad de hacer lo que Él quiera con mi vida. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que mejor me conviene. ¿Sí o no? La gente se está atemorizando ahora con los libros de la SEP, que los hijos van a empezar a estudiar pornografía educativa. Mi pregunta es: ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué hacemos como padres? Hasta que el pastor nos diga que ayunemos, vamos a ayunar. Si el pastor no ha convocado oración por ese tema, hasta que el pastor lo diga. ¿Qué estamos haciendo? Sabemos que hay una cuestión, sabemos que el enemigo se está levantando. La palabra dice que el enemigo no juega. Él vino a matar, hurtar y destruir. Quiere destruir la familia. ¿Sabe por qué? Porque es el núcleo de la sociedad. Y nosotros los cristianos, aleluya, y hablando en lengua, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué si no estamos haciendo nada? Tenemos que hacer algo. Y ese algo, hermano, es orar. Y ese algo es creer que el Señor hará la obra. Usted no sabe que a lo mejor Dios puede desviar el avión y se caiga el avión, perdón por el piloto, ¿eh? Y se caiga el avión y sale el piloto, ¿no? No sé, Dios puede hacer muchas cosas. Si Dios hizo caer fuego del cielo con una madera toda llena de agua y aún así calcinar la madera, ¿qué no puede hacer Dios? Porque ¿sabe algo? Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí. Y aún así sea que esto proceda, esperemos que nosotros como padres estemos discipulando y doctrinando a nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no sean engañados. La palabra dice que en los últimos tiempos la maldad del hombre aumentará. ¿Está aumentando o no? Cristo viene y hay que estar preparados. Por eso dice el apóstol Pablo en un versículo en Filipenses: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Sea yo que muera o no muera, lo más importante es creer que yo estoy en las manos de Dios. Y tus hijos, tu familia, todo tiene que estar en la misma circunstancia, iglesia. Tenemos que creer que Dios tiene el control de todo lo que nosotros somos. ¿Dicen amén o no? Y es creer, orar, interceder, pelear espiritualmente. Nuestras almas no son carnales sino espirituales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Yo tengo el poder porque tengo a Cristo de mi lado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo? Tenemos a Cristo. Dale fuerte alabanza. Aleluya. En Él somos más que victoriosos. Romanos dice la palabra que Pablo escribió: más que vencedores somos en Cristo Jesús. Último versículo dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso estamos cimentados en su gracia. Estamos cimentados en su amor. Porque si no fuera por ese amor, ¿dónde estuviéramos nosotros? Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún no merecíamos, y aún así nos amó. Éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Hay que darle gracias a Dios por ese sacrificio. Último punto, dice: para tener éxito en la vida cristiana tenemos que sembrar en el reino de Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7. Por esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verdaderamente todas las bendiciones espirituales del Señor para nuestra vida se reciben por fe. Todo lo que tenemos ha sido porque el Señor nos los ha dado. ¿Usted lo cree?
Oye, no tengo nada, dale gracias a Dios por eso, porque lo que sí tienes es vida. No tengo trabajo, dale gracias a Dios porque tienes vida para seguir buscando. Pero para poder experimentar la prosperidad de Dios en nuestra vida, para poder disfrutar de todas las bendiciones materiales que el Señor tiene para sus hijos, debemos sembrar para poder cosechar. El texto nos declara que Dios ama. ¿A quién ama Dios? ¿A quién? Al dador alegre. Y para poder recibir, tenemos que. ¿Alguien de aquí ha trabajado en el campo? Hermano, si usted va a sembrar piñas, ¿cómo lo hace? ¿Pura oración? Señor, que hayas piñas. Yo te pido que mandes un piñero, Señor, ¿no? No sé cómo le dicen a la. No, ¿qué hay que hacer? Primero hay que trabajar la tierra. Trabajas la tierra, preparas la tierra y después pones la semilla. Y después de poner la semilla, riegas la tierra, abonas la tierra, echas insecticida a la tierra, porque una de las cosas que produce la piña son tarántulas, ¿sí o no? O arañas, muchos bichos, muchos insectos. Allá en Veracruz hay un lugar que se llama Tlaliscoyan. Ahí se da la piña. Pero cuando tú entras ahí tienes que entrar casi con una capa por todo el cuerpo, porque hay mucha tarántula. La tarántula no es venenosa, pero si te pica te da calentura. Pero aún así tú ves el animalón así y sales corriendo. Pero no puede haber piña sin antes haber hecho el procedimiento. Porque usted puede sembrar la semilla, pero si usted no riega la semilla, si usted no riega el campo, no le da el cuidado, ¿qué va a pasar? Esa semilla no va a funcionar. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Usted está haciendo un acto que de trabajo y confiando que va a traer su siembra o su cosecha en el tiempo oportuno. Y Dios dice lo mismo: si tú quieres recibir de mí, tienes que preparar tu corazón. Por eso dice, no hay que dar solamente porque hay que dar una necesidad. Ay, el pastor quiere que demos para los ventiladores. Ay, el pastor otra vez. Y yo lo que la despensa, ¿para quién? Señor sabe que si yo tuviera, sí le daba. El Señor sabe que yo necesito más que el hermano. Y siempre andamos con justificaciones que no logramos entender que el Señor quiere una actitud de generosidad. ¿Sabe? El Señor ha sido bueno con usted. No le ha dado riquezas, tal vez porque sabe que su corazón es un poco ambicioso, o tal vez porque el Señor sabe su cuestión personal y su cuestión del orgullo del corazón. Dios conoce todas las cosas, pero no significa que no lo pueda hacer. Pero el Señor quiere que entendamos que primero está Él sobre todas las cosas. ¿Está conmigo? Muchos hermanos ya no diezman porque dicen que el diezmo no es de Dios, porque en Facebook o en YouTube dice ahí que ya lo que el diezmo no es de este tiempo, ya no diezman. Porque le llenó la idea de saber, ya no hay que diezmar, porque dice el hermano que no hay que diezmar. Y empezamos a llenarnos de lo que nosotros traemos. ¿Por qué no pones atención cuando dicen que hay que orar y leer la Biblia? Ahí si no, cuando se trata de dinero, todo el mundo tiene los ojos. Mira, aquí está hablando de ir. Ya no hay que ni ofrendar, ni nada. Entonces, tenemos que aprender a ser dadores alegres. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios no necesita tu dinero. Quiero que lo sepa. Dios no necesita nuestro dinero, pero sí necesita nuestra actitud hacia el dinero. Dice que el amor al dinero es, ¿qué? Si no puedes dar 100 pesos de diezmo, ¿tú crees que vas a dar 10,000? Si no puedes ofrendar 20, ¿crees que vas a ofrendar 50,000?
El problema no es el dinero, es la actitud que tienes hacia el dinero. Dígame conmigo, por favor. Si algo podemos estar seguros es que nuestro Dios le da siempre más semilla al que siembra para seguir sembrando. Segunda de Corintios 9, 10 y 11, con eso termino. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La pregunta: ¿quieres que nunca te falte semilla? No te canses de sembrar. ¿Sí está conmigo? O ya el calor nos dejó mudos. Póngase de pie, por favor.